Muy buenas noches para todos y para todas y sean muy bienvenidos a este último encuentro de esta serie de seminarios web organizados por la Dirección de Calidad del Ministerio de Salud en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. En la noche de hoy, en nuestro último seminario, vamos a conversar sobre el tema experiencia de la pandemia desde la mirada de calidad, atención y seguridad del paciente, y tenemos nuevamente tres panelistas de lujo. Nos van a acompañar esta noche el doctor Sebastián Ávila del Centro Médico La Costa de Paraguay, la licenciada Alba Duarte en representación de la Dirección de Obstetricia del Ministerio de Salud y en reemplazo de la licenciada Sandra Recalde, y la doctora Natalia Mesa, directora de calidad del Ministerio de Salud. Vamos a recordarles a todos que como en los anteriores seminarios vamos a escuchar las presentaciones de nuestros participantes que tendrán 15 minutos cada uno y ustedes pueden ir escribiendo sus comentarios y sus preguntas en el chat. Igualmente, recuerden que vamos a compartir con ustedes el link de formulario de Google para que puedan completar sus datos a fin de que puedan recibir los certificados correspondientes de participación. Bueno, y sin más, vamos a dar inicio a la noche de hoy. Permítanme presentarles al primer panelista de la noche, el doctor Sebastián Ávila. Es médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, auditor médico profesional por la Universidad Favaloro, también de Argentina, auditor líder en calidad, en garantía de calidad de la atención de la salud por la misma universidad y tiene también un diplomado en mejora de los procesos asistenciales y logísticos administrativos y un diplomado por la Universidad Austral de Argentina. Actualmente el doctor Ávila es director médico del Sanatorio de La Costa y se ha desempeñado además como auditor médico en otras instituciones. Doctor Ávila, bienvenido, es un gusto contar con su participación. Voy a poner su presentación. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, ya estamos en el límite y es un placer para mí participar de estas jornadas, de estos Adelante, doctor. seminarios. Perfecto, gracias. Les decía, es un placer para mí participar de estas jornadas de calidad. La verdad que es lo mejor que hay para trabajar en seguridad del paciente, ponerse a hablar y hacer charlas y hacer la parte práctica de lo que es seguridad del paciente. Realmente lo felicito al equipo de la doctora Natalia Mesa y el equipo de seguridad del paciente porque estas son las herramientas y los pasos que hay que ir haciendo para trabajar en seguridad del paciente. Bueno, vamos a comenzar. Yo quería pasar las diapos desde mi computadora, si puede ser. Sí, doctor, cómo no. Entonces dejo de compartir, puede compartir usted su pantalla. Tiene usted 15 minutos, Correcto. doctor. Yo le voy a avisar cuando el tiempo se le está agotando. Correcto. ¿Están viendo allí? ¿Están viendo mi escritorio allí? Ahí sí la vemos, doctor. Ahí está todo ok. Adelante. Correcto. Bueno. Pertenezco o represento a sanatorios del Grupo San Roque. Son sanatorios de Asunción y un sanatorio del interior que es a partir de San Lorenzo, el Hospital Universitario de San Lorenzo. Yo soy director médico del Sanatorio de la Costa, del Sanatorio Santa Julia, del Sanatorio San Roque y colaboro con el Hospital Universitario de San Lorenzo. Claramente, la pandemia del COVID-19 nos obligó a trabajar con una mayor profundidad en los procesos que garantizan la seguridad del paciente y, por lo tanto, en la calidad de atención. Pero también esta pandemia nos enseñó muchísimo a trabajar activamente en la seguridad también de nuestros colaboradores. Esto fue un golpe tremendo del COVID que tuvimos que, sobre la marcha, empezar a trabajar en ese punto porque nunca había sido tan extremo el poder trabajar con los colaboradores en cuanto a su protección. La seguridad del paciente está conformada por procesos que se centran en el paciente como objetivo principal de todas las prácticas y tiene como función principal la de minimizar o mitigar la posibilidad de que se produzcan errores relacionados a la actividad asistencial. Existen más posibilidades de que se produzcan errores en la práctica asistencial en hospitales que errores en un aeropuerto o en una planta nuclear.
Dicho estos números, y para poner en contexto la seguridad del paciente, en la actualidad tenemos la siguiente estadística. Fíjense muy bien. Se produce un accidente cada 100 millones de procesos en una planta nuclear. 100 millones de procesos. Se produce un accidente cada 10 millones de vuelos de aviones comerciales. Se produce un accidente cada 100.000 automóviles que circulan. Pero fíjese, y por eso está en rojo, se produce un accidente cada 1.000 pacientes de hospitales o internados. Fíjense ustedes la gran diferencia que hay, es monstruosa. Entonces, se nos hace una gran pregunta. ¿A qué se deben estas enormes diferencias de resultados? Y la respuesta un poco está en que se trabaja por procesos. Tanto en las plantas nucleares y en la aviación se realizan constantemente diseños, rediseños y mejoras de los procesos, prácticamente todas las actividades que se desarrollan en esas industrias. Se produce la cultura de la mejora continua, y en estas industrias se basan en un concepto de ultraseguridad, y para ello trabajan incansablemente en las 5 barreras. Este concepto de la ultraseguridad lo vamos a tocar un chiquitito porque es un concepto muy interesante y está la respuesta de por qué esas industrias de primer nivel tienen esos resultados. La industria de la aviación y las plantas nucleares se han realizado grandes avances en los últimos 30 años, y esto debido en parte a que se tomó conciencia de que un error en estos ámbitos era catastrófico y ponía en riesgo decenas de miles de vidas humanas. Es evidente que la salud se encuentra en una zona muy vulnerable y requiere de grandes esfuerzos para hacer, entre comillas, una industria segura. Fíjense este trabajo, que no es nuevo, es ya del 2005, en donde el doctor Paul Barach y Donald Bernke establecieron una base para hablar sobre las 5 barreras para mejorar o lograr una atención médica ultra segura. En este gráfico pueden ver hacia la izquierda lo que es actividades muy inseguras y hacia la derecha actividades ultra seguras. Si ven al final del gráfico, hacia la derecha está lo ultra seguro, están las plantas nucleares, están los aviones comerciales, los jets, están las prácticas de anestesia de ASA 1, están las transfusiones, pero si nos vamos al otro extremo del gráfico, hacia la izquierda, que ven que tienen una relación de 10 a la menos 2, está, por ejemplo, el escalar el Himalaya, que es una práctica muy insegura. Y junto con eso están los ultralivianos, los aviones ultralivianos, o más tocando la medicina, las cirugías cardíacas de pacientes de ASA 3 a 5. Son prácticas todavía muy inseguras, y lo vemos claramente en este gráfico. Lo que está en la parte superior son las 5 barreras que estas empresas que están del lado de la ultraseguridad, con errores de 10 a la menos 6, trabajan diariamente para tener esos resultados. Las 5 barreras de la ultraseguridad, en donde trabaja, por ejemplo, la aviación, o las plantas nucleares, que es más seguro todavía que la aviación. La barrera 1 es, por ejemplo, la aceptación de las limitaciones al máximo rendimiento. No hay N cantidad de vuelos, no hay N cantidad de procesos en una planta. Está todo normatizado, tienen un límite. El abandono, la barrera número 2, abandono de la excesiva autonomía profesional. Un piloto no puede hacer lo que quiera. En la planta nuclear, un empleado no puede hacer lo que quiera. Sin embargo, en la medicina hay partes en donde la parte médica a veces puede hacer o pasar un poquito más de la raya. Y eso, el abuso de confianza es lo que lleva a los errores. La barrera 3 es la transición de la mentalidad de un artesano a ser un actor equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la aviación, a mí me da lo mismo que me lleve cualquier piloto o que conduzca cualquier piloto siempre que tenga las condiciones para hacerlo, y por algo estuvo en la empresa de la aeronáutica, pero sin embargo en la cirugía el paciente es muy dependiente del cirujano, quiere que ese cirujano lo opere, no es que le da lo mismo cualquiera. Pero no pasa lo mismo con el equipo de anestesia. Entonces, a eso se refiere la transición de la mentalidad en que yo solamente lo puedo operar o el paciente busca solo ese médico, cuando en realidad tiene que ser un equipo. La barrera número 4, la necesidad de un arbitraje a nivel del sistema para optimizar estrategias de seguridad. Y la barrera número 5, la necesidad de simplificar las reglas
profesionales y normativas, porque cuando la regla se hace muy, muy trabada, no se cumple. Y si no se cumple, es letra muerta. La seguridad del paciente es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. El hecho de que los sanatorios del Grupo San Roque ya contaban con una acreditación internacional de procesos asistenciales, que fue en ITAES, que fue en el año 2019, mucho antes del inicio de la pandemia de COVID, influyó notablemente para que las reestructuraciones edilicias, la creación de flujos de colaboradores asistenciales, los flujos uso-limpio, que esto en el COVID fue tremendo, el flujo de la alimentación de pacientes y muchos otros procesos pudiera incorporarse muy rápidamente a la nueva modalidad de trabajo que el COVID nos obligaba a realizar. Un apartado especial durante la pandemia fue el trabajo del Departamento de Epidemiología del Grupo San Roque y también del Ministerio. Yo creo que de todos los ámbitos, epidemiología tuvo un rol preponderante porque trabajaron muy de cerca con la prevención, muy de la mano con la prevención. Siempre epidemiología trabajó muy de la mano con la prevención, pero en este caso del COVID fue categórico. Se hicieron los flujos, cómo se tenía que proteger, cómo proteger al paciente, cómo evitar el contagio entre pacientes, cómo evitar contagio entre los colaboradores. Realmente tuvimos una incidencia muy, pero muy baja, extremadamente baja, de contagio de colaboradores, muy inferior a la media del país. Esta rápida adaptación que hablaba recién, que debimos realizar para el COVID, en gran parte nos sirvió haber trabajado en la gestión por procesos en el Grupo San Roque desde hace muchos años, porque la acreditación, llegaron a una acreditación de procesos, lleva mucho tiempo. Concretamente, La Costa, que fue el primero que empezó a trabajar dentro del Grupo San Roque, lleva más de 5 años trabajando en tratar de definir los procesos asistenciales con procesos específicos y en seguridad del paciente. Así que es un caminito largo, pero que finalmente lleva o reditúa muy buenas ventajas. Los sanatorios del Grupo San Roque tienen incorporado en su ADN las 9 soluciones para la seguridad del paciente de la OMS, las cuales tienen como objetivo principal salvar vidas y evitar daños. Recordemos brevemente las 9 soluciones de la OMS. Medicamentos de aspecto o nombres parecidos, identificación de pacientes, comunicación durante el traspaso de pacientes, realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto, control de las soluciones concentradas de electrolitos, asegurar la prescripción de medicación en las transiciones asistenciales, evitar los errores de conexión de catéteres y tubos, usar una sola vez los dispositivos de inyección y mejorar la higiene de manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Fíjense que son 9 soluciones y nosotros transformamos esas 9 soluciones en 9 estándares, y hay muchísimos más, pero estos son, como diríamos, la columna vertebral de la seguridad del paciente que estamos trabajando en el Grupo San Roque hace un tiempo. Un apartado especial son los medicamentos. En los medicamentos se produce la gran mayoría de los errores, tanto de indicación o prescripción, de administración y de la farmacia cuando lo lleva también a la enfermera para que lo administre. Es un punto muy, muy importante de trabajo el tema de los medicamentos. La institución realizó, o sea, los sanatorios del Grupo San Roque realizaron un listado de los medicamentos de alto riesgo, están muy bien definidos. En caso de contar medicamentos parecidos de la misma fábrica, pero de diferentes productos, se lo incluía en este vademecum, por así decir, medicamentos de alto riesgo. Y además en toda la enfermería estaba en físico y también en el sistema electrónico, en la historia clínica electrónica, este manual de medicamentos de alto riesgo. Un punto de trabajo muy importante que yo le definía a la OMS era trabajar los 10 correctos y los 4 yo. Los 10 correctos ya lo conocen todos: prescripción correcta, paciente correcto, vía correcta, frecuencia correcta, registro correcto, respuesta correcta a los efectos del medicamento, medicamento correcto, dosis correcta, horario correcto y velocidad de infusión correcta. Son 10 correctos y son importantísimos. Y los 4 yo, que son: yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Con esto se minimizan un montón de errores que pueden darse en la práctica diaria. Acuérdense la cantidad de administración de medicamentos que tenemos en los hospitales, en las clínicas,
Inclusive en el ambulatorio, la prescripción de los medicamentos es un lugar o un ámbito en donde se pueden producir muchos errores, sobre todo en las alergias que el paciente no conoce y que el médico tampoco. Se deben evitar prescripciones y órdenes médicas ilegibles, y este es un punto increíble. Yo no conozco otra persona que tenga tan fea letra como un médico. Realmente hay que asumir, y es una cuestión innata, de que el médico en la gran mayoría, 99,9, tiene una malísima letra. Por eso, desde hace muchos años, nosotros en el Grupo San Roque trabajamos con el sistema informático, a través de una indicación farmacológica por grilla, en donde especifica el fármaco, la droga, la vía de administración, cada cuánto tiempo, cuándo debe cortar, etcétera. Un trabajo muy fino para evitar justamente los errores. En este sentido, para los medicamentos de alto riesgo, en donde le damos un destaque especial a estos fármacos cuando son indicados en la grilla de medicamentos. Estos fármacos luego aparecen en la historia clínica electrónica de un color rojo y en mayúsculas y minúsculas, justamente para que se llame la atención. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Esto es una indicación de la Costa, de UTI, en donde por supuesto he sacado los datos del paciente, pero quiero que se fijen donde está la flecha amarilla, y claramente la enoxiparina, que está identificada como medicamento de alto riesgo, se diferencia en mayúsculas, minúsculas, y tercero tiene una letra un poco más grande que el resto. Claramente destaca del resto y claramente nos llama la atención. Entonces, ese es un poco el trabajo que se está haciendo desde hace un tiempo en los sanatorios del Grupo San Roque, tratando de minimizar los errores relacionados a este tipo de procesos. La solución número 2 es la identificación correcta del paciente, un proceso fundamental que se da a diario. Nosotros trabajamos con el brazalete identificador y los stickers identificadores. El brazalete identificador es un brazalete que una vez que el paciente pasa por admisión, se le asigna el brazalete de color blanco, y si es alérgico se le coloca un brazalete de color rojo, en donde ya se especifica la alergia que tiene. Por ejemplo, si es alérgico a la dipirona, ya aparece en el brazalete rojo, alérgico a la dipirona. Y después hay otro proceso que cuando va a centro diagnóstico cambia a otro brazalete de color amarillo, sobre todo si el paciente va a recibir contraste y una anestesia o una sedación. Ese paciente, además de la identificación del brazalete blanco, lleva un brazalete amarillo porque va a centro diagnóstico. Son todas medidas que hacen a la seguridad del paciente. El sticker identificador, por ejemplo, se aplica a la alimentación del paciente y a los medicamentos. Por ejemplo, la alimentación. Cada bandeja de cada paciente internado en cualquiera de los sanatorios del Grupo San Roque tiene su sticker identificador que dice el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y además qué tipo de dieta tiene. Entonces, antes de dejarle la bandeja en su habitación con la alimentación, la moza en este caso, o la colaboradora, confirma que se trata de Sebastián Ávila, le pregunta el nombre, confirma que dice en su tarjeta y deja ahí recién la alimentación. Es un proceso transversal. La identificación del paciente se debe hacer todo el tiempo. Cada vez que uno va a brindar un servicio, tiene que hacer esa identificación porque asegura o minimiza el riesgo de error. La solución 3 de la OMS, que era comunicación durante los traspasos de paciente, utilizamos un sistema que se llama APEAR, que es un sistema de traspaso de información con relación al paciente, el cual documenta la condición del mismo al momento de los cambios de guardia. Esto se aplica a enfermería y a médicos. Cada cambio de guardia se genera un APEAR médico y un APEAR de enfermería de cada paciente, el cual va a tener digamos, el resumen de cómo está la condición del paciente en cada traspaso de guardia. Entonces, de esa manera, podemos trabajar más seguros en ese aspecto. Después también se hace la comunicación de resultados críticos por parte del laboratorio. Si viene un paciente que tiene su pedido de glucemia y la glucemia viene un resultado de 800, el laboratorio le llama al médico tratante y le indica el resultado para poder hacer una mejora directa, porque hasta que alguien vea ese resultado pasa tiempo. Sin embargo, si el laboratorio o el centro de imágenes hace la llamada al médico que indicó ese estudio o esa determinación, puede hacerse una mejora mucho más rápido. Comunicación durante los traspasos de paciente. La verdad que tuvimos una experiencia muy buena con los médicos tratantes porque como el paciente COVID estaba internado solo,
había que, de alguna manera, darle información a la familia. Esto antes se hacía al pie de la cama, estaba el familiar, entonces el médico tratante charlaba con el paciente y la familia, o el familiar que acompañaba, y de esa manera estaba el plan ya al lado. En este paso, como los pacientes COVID estaban solos, tuvimos que crear una plataforma digital y muy específica para poder hacerle llegar a los familiares COVID el informe del médico tratante. El médico tratante grababa un video con audio y imagen, y ese link que generaba la plataforma se le hacía llegar al familiar, y el familiar entraba y podía ver el informe del médico tratante. Otro aspecto de la seguridad del paciente, la solución número 4, es garantizar una cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y en el paciente correcto. El Grupo San Roque utiliza una lista de verificación preoperatoria cuando el paciente está en sala, antes de ir a quirófano, y luego utiliza en el quirófano una lista de verificación para registrar los pasos de la pausa quirúrgica y garantizar una cirugía segura con el sitio correcto, con el procedimiento correcto y con el paciente correcto. En este sentido, el Grupo San Roque estableció que en pacientes quirúrgicos se debe realizar siempre la lista de verificación para una cirugía segura, la cual consiste en un desarrollo propio, nosotros lo hicimos, y que divide la operación en 3 pasos, cada una correspondiente a un periodo de tiempo concreto en el curso normal de la cirugía. El paso número 1, la pausa se hace antes de la inducción anestésica. En el paso número 2, la pausa se hace antes de la incisión quirúrgica. Y el paso número 3, la pausa se hace antes del cierre de la herida operatoria. Este proceso de calidad, la lista de verificación, permite mitigar o minimizar notablemente la ocurrencia de errores como, por ejemplo, equivocaciones en el lado de la cirugía, errores en el tipo de procedimiento, si es vía abierta, si es vía laparoscópica, y errores de paciente. Este no era el paciente que había que operar. Entonces, esa lista tiene una función fundamental. Este es el ejemplo de la lista de verificación de quirófano, en donde están en azul los 3 pasos que les describí recién, y se usa todos los días en cada procedimiento quirúrgico. La solución 5 es el control de las soluciones concentradas de electrolitos, que esto también tiene un proceso muy específico, van en bolsas rojas, van a tupper en la enfermería, en el cubículo del paciente, en donde está identificado ese tupper con un rótulo que dice electrolitos, y además le aclara que debe ser diluido, porque son electrolitos concentrados y puede tener alguna implicancia muy importante si se administra así como está. Asegurar la prescripción de la medicación en transiciones asistenciales. Esto tiene que ver con el paciente que toma su medicación habitual en la casa y se interna, entonces tiene que haber una transición de esos medicamentos para que se sigan administrando en la internación, y lo mismo al egreso. Cuando el paciente egresa, tiene que haber una transición de la internación a la casa para que continúe tomando los nuevos medicamentos que finalizarán el proceso asistencial de internación, más los otros que venía tomando. Es un proceso que está a cargo del médico de guardia, y bueno, es un poco lo que les resumí recién. Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. Esto está a cargo de enfermería. Identifica claramente el personal de enfermería los accesos vasculares exclusivos, con una etiqueta en sticker con la palabra acceso vascular de alto riesgo. Las infusiones de alto riesgo son correctamente identificadas a través de un rótulo. La solución número 8 es usar una sola vez los dispositivos de inyección. Esto se utiliza, como ya sabe todo el mundo, y creo que es Vox Populi, se utiliza el Descartex, y esto está reglamentado por DIGESA. La solución número 9 es mejorar la higiene de manos para prevenir infecciones asociadas a la atención de salud. Esta simple práctica constituye el pilar fundamental de la lucha contra las infecciones hospitalarias. Para este apartado se trabajó en el lavado de manos de todos los colaboradores, y es tal vez el único punto en que la pandemia, entre comillas, ayudó a implementar definitivamente esta práctica que tiene una incidencia directa en la mitigación de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Cifras y datos, ya para ir finalizando porque creo que queda poco tiempo. Un hecho histórico de la pandemia del COVID-19 fue la colaboración y el aporte que hizo el sector privado, sanatorios, clínicas y hospitales, con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, los sanatorios del Grupo San Roque, La Costa, Santa Julia, San Roque y el Hospital Universitario de San Lorenzo han sido grandes protagonistas de esta pandemia, logrando asistir a más de 1.800 pacientes provenientes del sector público, de los cuales un 30% correspondían a servicios de terapia intensiva. Los eventos adversos, debido a una atención poco segura, son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. Un evento adverso, recordamos, que es
aquellas situaciones no previstas y no deseables que ponen en riesgo la seguridad de una persona exponiéndola a peligros que podrían causarle un daño innecesario. Eso es un evento adverso. Y fíjense la cantidad que se producen en el mundo. En los países de ingresos altos se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria. El daño puede ser causado por una serie de eventos adversos, de los cuales casi el 50% son prevenibles. Cada año se producen 134 millones de eventos adversos. 134 millones de eventos adversos por la atención poco segura en hospitales de países de ingresos bajos y medios, lo que sería Latinoamérica. Aterradores. En otro estudio se ha estimado que alrededor de 2/3 de todos los eventos adversos resultantes de la atención poco segura es de ingresos bajos y medios. A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Esto tiene mucho que ver con la indicación de medicamentos o de algún estudio. 80% de esos daños se pueden prevenir. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y uso de medicamentos, que es lo que le decía recién. Las inversiones en reducción Parece que tenemos un problema con la conexión del doctor Ávila, que la perdimos por unos instantes. Vamos a ver si podemos retomarla, porque no lo estamos escuchando en este momento. Doctor, si usted nos escucha, se quedó su presentación congelada, pero no... Ahí se salió el doctor. Vamos a darnos unos segunditos para ver si es que el doctor Ávila, que ya estaba realmente a punto de terminar su presentación, puede concluirla. Y le comento que a continuación de la presentación del doctor Ávila vamos a tener a la licenciada Alba Duarte por la Dirección de Obstetricia y finalmente a la directora de calidad, a la doctora Natalia Mesa, haciendo la última presentación de la noche y de esta serie de seminarios web. Doctor Ávila, lo veo conectado de vuelta. Si sí. puede intentar, ahí lo tenemos, doctor, adelante, comparta su pantalla que ya estaba por terminar su presentación justamente. Adelante, Sí, doctor. Tal cual. Gracias, no sé qué pasó, un error de conexión. Ahí ya la vemos. Correcto. No, para ir terminando ya, porque realmente podemos hablar horas y horas sobre el tema de seguridad del paciente, pero para hacerlo un poquito resumido, estos puntos me parecen importantes. Situaciones preocupantes relacionadas con la seguridad del paciente. Los errores de medicación, insisto con este punto, es algo que representa una de las principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de atención sanitaria. Se estima que en todo el mundo el costo asociado a los errores de medicación ascienden a 42.000 millones de dólares. Las infecciones en la atención sanitaria afectan a 7 de cada 100 pacientes hospitalizados en países de altos ingresos, lo que sería un 7%, y 10 de cada 100 pacientes hospitalizados en países de ingresos bajos y medios, que sería nuestro entorno, lo cual representa un 10%. Los procedimientos quirúrgicos poco seguros provocan complicaciones hasta en el 25% de los pacientes. Casi 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones significativas, de los que 1 millón fallece durante la intervención o inmediatamente después de ella. Las prácticas de inyección poco seguras en entornos de atención sanitaria pueden transmitir infecciones, entre ellas HIV, y los virus de hepatitis B y C, y plantean un peligro directo para los pacientes y profesionales sanitarios. Los errores diagnósticos afectan aproximadamente al 5% de los adultos que reciben atención ambulatoria, y más de la mitad de esos errores pueden llegar a causar daños graves. La mayoría de las personas que se ven afectadas por algún error de diagnóstico a lo largo de su vida. Las prácticas de transfusión poco seguras exponen a los pacientes al riesgo de reacciones adversas a la transfusión y a la transmisión de infecciones. Las tromboembolias, por ejemplo, la tromboembolia venosa, son una de las causas más frecuentes y prevenibles de daños a los pacientes,
y suponen una tercera parte de las complicaciones atribuidas a la hospitalización, sobre todo en hospitalizaciones prolongadas. Se estima que anualmente se registran 3,9% de los casos en países de ingresos altos y 6 millones de casos en los países de ingresos bajos y medios. El Grupo San Roque no lo incluía acá en la diapositiva, pero al ingreso de todo paciente hay una valoración de su capacidad de hacer trombosis, y por lo cual ya se instaura un plan de tratamiento desde el inicio. Si es que va a tener una cirugía, por ejemplo, traumatológica, y va a estar mucho tiempo acostado, ya tiene una planificación para evitar las tromboembolias. Bueno, eso es un poco un mega resumen. La verdad que pude ponerlo en pocas diapos, pero como les decía al principio, se puede hablar horas y horas sobre seguridad del paciente, y es lo que tenemos que hacer, y aliento a hacerlo a través de estos canales. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Interesantísima su presentación. Bueno, quiero presentar a nuestra próxima panelista, pero antes quiero comentarles que hemos tenido algunas dificultades con algunos hackers que entraron a nuestra reunión y hemos clausurado el chat por ese motivo. Algunos de ustedes habrán visto algunos comentarios poco apropiados que se estaban haciendo en el chat. Entonces, quiero dar la palabra a la licenciada Alba Duarte. Quiero asegurarme que están viendo mi pantalla. Está pausado mi... A ver. Me disculpan un momento. Bueno, voy a darle la palabra entonces a la licenciada Alba Duarte. Por algún motivo, no puedo compartir mi pantalla. Si nuestro coordinador del seminario puede revisar qué está pasando, por favor. Si ahí me confirman, ahí ya creo que ya la pueden ver. Entonces tenemos a la licenciada... Sí, ahí podemos ver tu pantalla, sí. Gracias, doctora Natalia. Vamos entonces a presentar a la licenciada Alba Duarte, que es de la Dirección de Obstetricia del Ministerio de Salud. Ella es obstetra por la Universidad Nacional de Asunción y nos va a compartir el tema riesgos que corren la madre y el recién nacido desde el ingreso al sistema de salud, desde la mirada de la seguridad del paciente. Adelante, licenciada Alba, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfectamente. Bueno, antes de iniciar la presentación, agradecer a la Dirección de Calidad por hacer la invitación para este seminario. El tema de este año nos involucra de una manera muy especial, ya que como obstetras formamos parte de ese equipo de profesionales de la salud que, proveyendo cuidados seguros y de calidad a las madres y a sus recién nacidos, podemos colaborar para mejorar la seguridad de los mismos y reducir los daños que pueden afectarles e incluso causarles la muerte. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que la mayoría de las muertes prenatales, maternas y neonatales pueden evitarse. Por otro lado, tenemos cifras de mortalidad materna y neonatal bastante importantes. Cada día mueren aproximadamente 810 mujeres por causas prevenibles vinculadas al embarazo y el parto, y diariamente mueren unos 6.700 recién nacidos, lo que representa casi el 50% de todas las muertes de menores de 5 años, casi la mitad. Semanas anteriores, uno de los expositores nos mencionaba el modelo de las 3 demoras, y haciendo relación con ese modelo, en nuestro país un porcentaje importante de las muertes maternas están relacionadas a la demora 3. ¿Cuál es la demora 3? La demora 3 está relacionada a la calidad de atención brindada. Y es allí donde nosotros los profesionales debemos de garantizar los cuidados seguros a los pacientes para evitar esos daños. Bueno, para hablar un poco de los riesgos que corren las madres y los recién nacidos desde su ingreso a un sistema de salud, desde la mirada de la seguridad del paciente,
repasamos rápidamente qué es la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es un conjunto de acciones orientadas a la protección del paciente contra los riesgos y los daños innecesarios durante la atención sanitaria. La seguridad del paciente es una dimensión fundamental de la calidad de la atención. Nosotros no podemos decir que estamos brindando una atención de calidad si es que no hay seguridad del paciente. Seguimos rápidamente con las metas internacionales para la seguridad del paciente. ¿Cuáles son estas metas? Creo que es la anterior, Graciela. Igual, asegurar la identificación inequívoca del paciente. Contamos con un protocolo de identificación correcta del paciente que ya lo mencionó anteriormente el doctor Ávila. Hablamos también de la comunicación efectiva, tanto con el paciente como entre profesionales. Hablamos también de otra meta que es la mejora en la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Aquí se tienen en cuenta los procedimientos relacionados a la prescripción, al registro, al control de medicación, dispensación, administración y tener en cuenta los 4 yo y los demás protocolos que ya mencionó también el doctor Ávila anteriormente. Siguiente. Otra meta, otro objetivo es asegurar una cirugía segura o un procedimiento seguro. Esto se refiere al lugar correcto, al paciente correcto y al procedimiento correcto. También disminuir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. ¿Cómo disminuimos eso? Con el protocolo de lavado de manos, las medidas de aislamiento y el uso óptimo de antimicrobianos. Y por último tenemos reducir el riesgo de daño al paciente por caídas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los momentos en que una mujer toma contacto o ingresa a un sistema de salud? Puede hacerlo para su atención preconcepcional, para su atención prenatal, luego para su atención del evento obstétrico, sea un parto vaginal o un parto por cesárea, la atención para el puerperio y luego la atención del neonato. Siguiente. Una condición insegura en cualquiera de estos procesos de atención se puede presentar y dar origen a un evento adverso, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué es un evento adverso? Todo incidente imprevisto o inesperado como consecuencia de la atención sanitaria que puede producir la prolongación de la estancia hospitalaria del paciente, el reingreso subsecuente al hospital, una incapacidad o incluso la muerte. Siguiente. En la medida que ocurran fallas en los procesos de atención, habrá siempre un riesgo de afectación al paciente en mayor o menor grado. El no cumplimiento o la no adherencia a las metas internacionales de seguridad del paciente que nosotros mencionamos anteriormente aumenta el riesgo de que una madre o su recién nacido o ambos puedan sufrir un evento adverso. Bueno, en relación a esas metas internacionales, entonces, ¿cuáles son los riesgos que pueden correr la madre y su recién nacido desde el ingreso a un sistema de salud? En cuanto a los errores en la documentación de la madre y los recién nacidos, puede haber una identificación con datos que no son inequívocos. Ahí ocurre ya la pérdida de documentos, retraso en disponibilidad de documentos, expedientes clínicos que se atribuyen a otro paciente, datos incompletos o inadecuados, y este tipo de errores podrían acarrear un mal manejo de la patología o del cuadro del paciente. También procesos y servicios erróneos, e incluso ya han ocurrido entregas erróneas de recién nacidos. Siguiente. Riesgos relacionados a los procedimientos. Puede haber errores en el diagnóstico o evaluación,
Esto conlleva errores también en el procedimiento, en el tratamiento, intervenciones inadecuadas, la no realización a tiempo de intervenciones, procedimientos incompletos, inadecuados o no disponibles, procedimientos en pacientes equivocados, lugar de cuerpo erróneo, retraso en el diagnóstico, no empleo de pruebas adecuadas y conducta no adecuada con la correspondiente morbilidad o morbilidad que eso puede acarrear para el paciente. Situaciones originadas por infecciones asociadas a la atención en salud, que pueden ser infecciones de herida quirúrgica, infecciones a través de sondajes urinarios, neumonías asociadas a la atención de la salud y los incidentes relacionados a los cuidados hospitalarios. Salida accidental de sondas nasogástricas, orogástricas, flebitis, úlceras por decúbito, daño por caídas, hipotermia, por ejemplo, en el recién nacido por no conocer las condiciones óptimas que se deben preparar para recibir a un recién nacido. Incidentes relacionados a errores de la medicación. Esto incluye los riesgos producidos por errores en la administración de hemoderivados y del oxígeno, que sabemos que el oxígeno en las proporciones no adecuadas genera un daño importante en el recién nacido. También hablamos de fallas en la comunicación e interpretación. La anterior. Fallas en la comunicación e interpretación entre el personal de salud y el paciente. Siempre es importante confirmar de que el paciente, la usuaria, comprendió lo que le explicamos. No es entendiste, sino que entendiste y hacer como una retroalimentación. Pero también hablamos de fallas de la comunicación entre los diversos miembros del equipo sanitario y esto puede causar errores en el manejo de la madre y del recién nacido. Siguiente. Bueno, todos los riesgos que mencioné anteriormente están relacionados a prácticas poco seguras. ¿Por qué? Porque no se adhieren a las normas que están basadas en evidencia científica. Nosotros sabemos hace tiempo, no es nada nuevo, que la higiene de manos correcta incide en la disminución de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Existe un protocolo de lavado de manos, los momentos de lavado de manos. También sabemos que hay prácticas en cuanto a procedimientos. Sabemos que hay prácticas como el manejo activo al tercer periodo, que reduce significativamente el riesgo de hemorragias en la madre, con todo lo que eso conlleva. Tenemos, en relación a eso, un manual de normas de atención preconcepcional, prenatal, de parto, de nacimiento y puerperios seguros. Tenemos manual de patologías obstétricas. En cuanto a recién nacido, por ejemplo, sabemos que el clampeo oportuno del cordón umbilical, que el contacto piel con piel, que el inicio de la lactancia materna dentro de la primera hora, trae consigo innumerables beneficios para el recién nacido. Tampoco es nada nuevo. Tenemos un manual de atención neonatal, tenemos protocolos de seguridad del paciente, tenemos protocolos de seguridad transfusional, tenemos todas las herramientas. El anterior. Bueno, cuando ocurre un evento adverso o incidente, no solo se causa daño al paciente, sino también a su propia familia y al propio personal sanitario. Mencionando nuevamente los protocolos, esas herramientas, contamos con esas herramientas desde hace mucho tiempo, debemos de sacarle el mayor provecho que podamos. Como profesionales de la salud tenemos nosotros un rol preponderante y podemos, mejor dicho, debemos aportar cada uno desde el lugar que nos toca para reducir esas cifras de mortalidad materna, neonatal y prenatal. También recordar que no son solamente simples cifras, son personas,
son personas que traen una familia detrás y una historia detrás. También debemos realizar la vigilancia de la morbilidad, detectar dónde hay fallas que están en nuestras manos, mejorar y apuntar siempre a la mejora continua de la calidad de la atención. Repito nuevamente que la OMS nos dice que la mayoría de las muertes maternas, prenatales y neonatales pueden evitarse con cuidados seguros y de calidad por parte de los profesionales de la salud que trabajan en entornos propicios. Por último, les insto a todos a actuar ahora por un parto seguro y respetuoso este año y todos los años. Eso es todo. Muchísimas gracias a la licenciada Alba por esta presentación tan interesante. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Natalia Mesa. Déjenme abrir mi presentación para poder presentarla como corresponde. No sé por qué no la puedo poner. Estoy teniendo un problema con mi presentación inicial. Jenny o Natalia, no sé si ustedes la tienen. Voy a compartir mi pantalla y a lo mejor puedes... Te voy a agradecer, Nati. Mi presentación voy a compartir. Ok, todavía no la vemos, pero ahí está, perfecto. Bueno, la doctora Natalia Mesa es pediatra, certificada por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Ella obviamente es directora de calidad, como ya lo dijimos varias veces a lo largo de este seminario. A ver, ahora Natalia, discúlpame si me permitís hacer la presentación como debe ser. Ahora sí pude abrir mi pantalla. Les pido mil disculpas a estas cosas de la tecnología. Bueno, la doctora Natalia Mesa, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, pediatra certificada por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Ella tiene un diploma superior internacional de pediatría tropical por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, España. Es especialista en calidad, atención y seguridad del paciente por la OPS-OMS y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España, y cuenta también con un diplomado en seguridad del paciente por la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente y en Gestión de la Salud por el INCAE Business School. La doctora Mesa ha participado de varios cursos de actualización en calidad, humanización de la atención y seguridad del paciente. Es especialista en gestión de políticas y programas en desarrollo infantil temprano por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, INDES, y tiene un diplomado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y actualmente la doctora Mesa es directora de calidad en salud y encargada del Call Center 154 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Doctora Mesa, voy a parar de compartir mi pantalla para que usted pueda compartir la suya. Adelante, es un gusto tenerla esta noche. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente llegar a nuestro último día de seminario web y con una participación tan importante de personas de todos los rincones del país, debemos decir eso, inclusive hoy y en otros días hemos contado con la participación de colegas extranjeros, y eso nos llena de orgullo y nos da mucho ánimo de continuar trabajando en esto. Entonces, gracias, Graciela. Bueno, me toca un poco hablar de los avances y desafíos en calidad y seguridad del paciente para ir cerrando un poco todo lo que vinimos conversando en estos 4 seminarios, y también contarles un poco nosotros como país en que fuimos avanzando. A ver si puedo... Ahí. Perfecto. Bueno, de esto habló un poco el doctor Ávila, que la preocupación y todo lo que gira alrededor de los eventos adversos y de los daños que pueden sufrir los pacientes durante su proceso de atención, que pueden ser causas tanto de muerte como de discapacidad, es bastante importante. Hay muchos estudios a nivel de todo el mundo,
y no solamente en el ámbito hospitalario, que como decía él, 1 de cada 10 pacientes sufren daños, sino también hay estudios que hablan que 4 de cada 10 pacientes en la atención ambulatoria y en la atención primaria también sufren daños relacionados a esta atención. Entonces eso es muy importante remarcar. Y lo otro que es sumamente importante es hablar de que el 80% de estos eventos adversos podían ser evitables. Entonces ahí todo esto queda en nuestras manos, trabajar para poder evitar estos eventos adversos y este número, digamos, tan importante de muertes o de discapacidad y todos los costos que esto significa. Porque recordemos que cada día de estancia hospitalaria involucra más días de antibiótico, más días de medicamento, más días de recursos humanos, y no solamente los gastos o los costos que el sistema de salud tiene que absorber, sino también los gastos que esa familia, porque es una persona que deja de trabajar, porque tiene que tener acompañantes o todo un entorno familiar que también tiene que dejar de trabajar, y todos esos gastos que significan en nuestro sistema público, ustedes saben que tienen que comer, no tienen dónde dormir, entonces todo eso, cada día de internación que un paciente tiene que sumar porque fue o sufrió un evento adverso, entonces eso también son datos importantes a tener en cuenta. Y bueno, a nivel mundial, esto solo para recordar súper rápido, pues la doctora Padilla ya nos había hablado de esto, ¿verdad? Desde el 2004, la OMS plantea la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Y realmente tenemos que ver de que este tema de la calidad y la seguridad del paciente en el mundo es todavía un adulto joven, ¿verdad? Entonces, estamos avanzando, hay muchos desafíos por delante, se han avanzado con 3 retos mundiales para la seguridad del paciente, que era una atención limpia, es una atención más segura en el 2005, y hasta que llegó la pandemia no nos lavábamos las manos adecuadamente, y no sabemos si después de la pandemia nos vamos a seguir lavando las manos como en este año y medio intensificamos. Entonces es un verdadero reto que necesita ser continuado. Lo mismo que la cirugía segura salvan vidas, y bueno, ese es un tema que estamos súper contentos que, por ejemplo, ya se esté implementando en uno de nuestros servicios de salud a nivel local. Y la medicación sin daño. Y ya en el 2007 la OPS también aprobó una política y una estrategia regional de garantía de la calidad donde se incluía la seguridad del paciente. Entonces vamos viendo cómo fue avanzando esto. Hubieron pausas, como en todo, pero hubieron 3 estudios muy importantes, uno que se publicó en el Lancet, otro que hizo la OMS con la OCDE y otro estudio muy importante que movieron un poco el piso a todo el sistema, diciendo de que realmente no era suficiente con acceder a los servicios de salud, sino que era necesario que estos servicios sean de calidad y sean seguros, porque si no, no estábamos haciendo lo que debíamos hacer. En ese sentido, la Asamblea Mundial de la Salud en el 2019 lo que hizo fue ordenó hacer un plan de acción global y tomar con más seriedad todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Y este año, este documento aún está en inglés, no lo tenemos en español, pero se aprobó este plan de acción, que lo que tiene es una visión que en un mundo en el que nadie resulte perjudicado en la atención médica y cada paciente reciba una atención segura y respetuosa en todo momento y en todas partes. Ese es el llamamiento y la visión que tiene este plan. Entonces todavía no lo tenemos en español, pero lo vamos a ir incorporando. Pero no es nada diferente a lo que ya veníamos haciendo, sino hacerlo con mucho más énfasis. Y en ese marco nosotros, en el 2017, aprobamos nuestra Política Nacional de Calidad de Salud, que es como ese marco normativo de todas las acciones relacionadas con la mejora de la calidad de la atención en el Sistema Nacional de Salud, que tiene como lema impulsar una atención sanitaria de excelencia centrada en las personas. Y este tema de centrada en las personas es algo que yo quiero que lo tengan muy en cuenta, porque se reforzó en este plan de acción global de la seguridad del paciente, que el centro de todo son las personas. Entonces eso es muy importante y nosotros en nuestra política ya lo tenemos establecido como el lema de la misma. Esta política es nada más que busca
impulsar y contribuir a esta atención de excelencia centrada en las personas, dando unas directrices que orienten y articulen todas esas acciones en el Sistema Nacional de Salud. Y es de cumplimiento tanto en el sector público como privado de todo el Sistema Nacional de Salud. Y tiene 6 ejes estratégicos, y aquí solamente para que vean que nosotros ya en esta Política Nacional de Calidad en Salud, que se aprobó en el 2017, teníamos ya como un eje estratégico central la seguridad del paciente. Pero la seguridad del paciente, para llegar a ese objetivo, necesita de una rectoría y desarrollo institucional, y entonces en ese marco, esta dirección de calidad que hoy existe tiene apenas 2 años y se tomó casi 1 año y medio en pandemia, entonces eso genera muchos más desafíos. Tenemos que impulsar también todo lo que es el desarrollo de buenas prácticas y el mejoramiento continuo y sistemático de la calidad y la participación ciudadana. Entonces estos son nuestros ejes estratégicos de la Política Nacional de Calidad en Salud. Y este año, esto es un avance, esto todavía no lo hemos socializado, pero ya fue aprobado este año, nuestra Estrategia Nacional de Gestión de Calidad en Salud. ¿Y por qué es tan importante? Ya teníamos la política nos da ese marco general, pero ahora necesitamos saber cuáles son las acciones específicas que tenemos que hacer. Y en ese sentido, eso es lo que busca establecer esta Estrategia Nacional de Gestión en Salud, que son establecer esos lineamientos operativos que permitan la implementación y sobre todo la sostenibilidad. Y tiene algunos objetivos más específicos, como fortalecer la gobernanza a través de una estructura organizacional, definir roles y funciones y procesos que promuevan una gestión de calidad y establecer esas acciones claves, porque dentro de esta misma estrategia ya tenemos establecido un plan de acción con actividades muy específicas para todos, que esta dirección tiene como cometido, o sea, que tiene en sus funciones llevar adelante, y hacer este tipo de eventos forma parte de que nos vayamos involucrando y que podamos ser partícipes activos de la implementación de esta estrategia. Esto es muy importante y yo creo que a lo mejor el doctor Sebastián tiene mucho más experiencia de que es necesario tener una estructura de gobernanza y necesitamos tener los comités hospitalarios de calidad que trabajen, equipos de mejora continua que trabajen en el tema, y gestores de calidad, gente que realmente sean los líderes de la calidad en nuestros servicios de salud para que esto realmente pueda ser aplicable. Si no hay personas que se involucren en esto, entonces no lo vamos a lograr. Y bueno, y uno de los puntos principales tanto de la política como de la estrategia es la seguridad del paciente. ¿Y en qué nos enfocamos? En sistematizar procesos para disminuir los eventos adversos, para disminuir la variabilidad clínica que aumenta los eventos adversos, implementar prácticas seguras de las cuales también ya han hablado, que tienen que ver con las metas internacionales de la seguridad del paciente, y un punto que es muy importante, que es la notificación y análisis del evento adverso. En ese sentido también, desde el Ministerio de Salud hemos elaborado de manera participativa con todos los sectores estos primeros 4 protocolos de seguridad del paciente que están relacionados a las metas internacionales. ¿Y por qué fueron elegidos? Y porque estos son o los que causan más daño, como hablaba el doctor, de los eventos relacionados al uso inseguro de medicamentos, o, por ejemplo, a errores en la identificación del paciente, como decía Alba, entregar un recién nacido a la familia equivocada, y otras que no son a lo mejor tan graves, pero que son muy, muy frecuentes y que pueden ser evitables, como son las úlceras por presión y las caídas. Entonces, estos fueron los 4 primeros protocolos que hemos realizado, hemos socializado, y podemos ver ya que muchos de los establecimientos de salud se están implementando. Y el último protocolo fue el protocolo de seguridad transfusional, que, como decimos, este es un punto clave, que tienen que ver los eventos adversos relacionados al proceso de transfusión de hemocomponentes. Y además este protocolo ya cuenta con los formularios necesarios desde la solicitud de transfusión, donde pueden cometerse
algún error involuntario, pero un error humano, el consentimiento informado, el monitoreo de administración y si ocurre un evento, el formulario de notificación para su correcto análisis posterior. Esto también ya está disponible y a través del Programa Nacional de Sangre, tanto se está capacitando, socializando y distribuyendo estos formularios para que todos puedan tener disponible en sus servicios de salud. Y como les decía, un punto que recién estamos empezando a trabajar, pero que hay hospitales como el Hospital Pediátrico de Niños de Acostaní que ya tiene experiencia, hoy se sumó a ese trabajo también el Hospital de Trauma, que es la notificación y el análisis de eventos adversos. ¿Por qué? Y porque tenemos que aprender de la experiencia, tenemos que aprender de lo que pasó. La notificación tiene que ser segura, no tiene que ser enmarcada en lo punitivo, sino en el aprender y que no vuelva a ocurrir. Generar una respuesta visible y útil que estimule la notificación, que quiere decir que si notificamos y analizamos un evento adverso, hacemos todo para que ese evento no vuelva a pasar. Pero para eso es necesario ese trabajo en equipo que nos habló tan bien el doctor Ezequiel García en el último seminario. Entonces, este trabajo de la notificación y el análisis de eventos adversos queremos estimular, pero con ese espíritu de que realmente nos sirva para aprender y para que no vuelva a ocurrir. Si hubo un error en la medicación, que no vuelva a ocurrir ese tipo de errores, si podemos identificar las causas que llevaron a ese error. Entonces, ese es el otro punto que está como eje dentro tanto de la política como de la estrategia. Y bueno, en la pandemia fue el momento de la verdad realmente. Yo creo que nuestro sistema de salud solo pudo funcionar porque todos los profesionales de la salud yo creo que dieron mucho más de lo que creíamos que podían dar, ¿verdad? Hay que felicitar y valorar todo ese esfuerzo y ese trabajo que hizo. Nuestro sistema no estaba preparado, no está a lo mejor todavía preparado para otra pandemia, pero lo vamos sobrellevando. Entonces, pero ¿cómo podríamos estar mejor y si estamos mejor informados, más capacitados y más motivados? Yo creo que la motivación, la información y la capacitación es lo que nos mantiene en este momento superando lo mejor que podíamos superar esta crisis. Entonces, esto es un reconocimiento realmente a todo el personal de salud que en las condiciones que estaban y sin tener una estructuración todavía tan fuerte y tan sólida de calidad o de seguridad, está sacando pacientes con COVID adelante. Porque la calidad depende realmente de la fuerza del trabajo y esa fuerza del trabajo están los profesionales de la salud. Y nada más que un poco ir redondeando lo que fueron estos 4 días y por qué este Día Mundial de la Seguridad del Paciente se enfocó en la salud materna y neonatal, y precisamente porque durante esta pandemia los servicios agravaron los problemas que probablemente ya veníamos teniendo en cuanto a la atención materno-infantil. Los servicios quedaron un poco, yo diría, pasaron por un tsunami más o menos, ¿verdad? Entonces, donde toda la atención, la preocupación, la ansiedad y la angustia, tanto del profesional de la salud como de las personas, se distorsionó. Y entonces eso hizo que se agudice y empeoren los problemas que ya veníamos teniendo, como decía Alba, nuestra alta mortalidad materna infantil, que este año tiene cifras impresionantemente altas, que la razón de mortalidad materna suele ser la carta de presentación de cualquier país de su salud, de su sistema de salud, y hoy tenemos eso, pero por la pandemia, porque son casos COVID, ¿no? Entonces, pero eso no nos pasó a nosotros solamente, eso pasó en todo el mundo. Entonces fue por eso que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento y subrayó la importancia de una atención respetuosa y la relación de este concepto con la seguridad del paciente
para este Día Mundial de la Seguridad del Paciente, porque este día en realidad no es solamente una celebración, sino un llamado a la acción. Y un punto muy importante que también remarca la OMS para este día, que es la participación activa de pacientes, familiares y cuidadores, adquiriendo conocimientos y habilidades sobre los diversos problemas. Realmente, esta participación activa, tanto de pacientes, familiares y cuidadores, son coprotagonistas de toda la atención en salud y son los grandes aliados, y yo siempre digo, las que probablemente ven con mucho más cercanía esta alianza que puede significar que un familiar esté al cuidado de un paciente al lado de la cama, son las enfermeras, porque estos son a veces sus brazos que le ayudan a ese cuidado. Y darle más participación, pero no cualquier tipo de participación, sino una participación, como dice acá, donde puedan adquirir conocimientos y habilidades sobre los problemas de salud, las alternativas terapéuticas y complicaciones, y esto va a redundar en disminuir el riesgo de sufrir incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Entonces, esto es un poco a lo que nos llamó. Y bueno, en los papeles, como ven, tenemos documentos, tenemos planes, indicadores, un montón de cosas escritas, pero el desafío realmente y el reto es que esto lo logremos implementar. Implementar desde esta mirada, remarcando nuevamente, hacer participar a los pacientes y sus familias, lograr resultados a través del trabajo en colaboración, el trabajo en equipo, tanto el equipo de la guardia, el equipo de la sala, el equipo del servicio, pero también la colaboración que podemos lograr entre servicios, entre hospitales o entre otros actores del sistema de salud, como en este caso, por ejemplo, podemos escuchar la experiencia del sector privado del grupo San Roque. Traducir las pruebas analizar datos para generar aprendizaje. Y acá es siempre importante algo que venimos escuchando hace un tiempo, que necesitamos registrar para medir y medir para mejorar. Entonces, necesitamos datos que nos generen aprendizaje. Si nosotros reportamos, notificamos un evento adverso, vamos a poder aprender. Si no lo notificamos, va a ser algo que pasó, que nadie se enteró, y va a volver a pasar porque no logramos aprender de ese evento adverso. Traducir esas pruebas entonces en realmente mejoras mensurables, elaborar políticas y medidas sobre la base de la naturaleza del entorno de la atención y utilizar el conocimiento científico y la experiencia de los pacientes. Utilizar el conocimiento científico porque todo lo que hacemos, todo lo que hoy estamos hablando, todo lo que vinimos hablando de estos 4 días de seminario fue basado en la evidencia científica. No es solamente una cuestión de que, un poco retórica, de que esto es lo bueno, no, está realmente basado en números, como vemos, el número de muertes que pueden ser evitadas, de discapacidad que puede ser evitada, el costo que puede ser evitado si es que mejoramos la calidad de la atención. Y nada más ya cerrando nuestra jornada, en nuestra serie de seminarios, les dejo esta pequeña reflexión que dice: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Realmente nosotros queremos que de estos 4 seminarios salgamos ciudadanos más reflexivos y más comprometidos, porque solamente de esa manera vamos a cambiar lo que sigue siendo nuestro sistema de salud, lo que siempre se hizo así. Solamente nosotros seremos capaces de hacer esos cambios y mejorar la calidad y la seguridad del paciente para evitar esas muertes que nadie quiere, no quiere ni siquiera reportar, no quiere anunciar, no le quiere decir al familiar, nadie quiere dar esa noticia. No queremos contar números tampoco. Entonces lo único que queremos es mejorar esa calidad de atención. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Natalia Mesa, por esta excelente presentación final de cierre de este seminario.
de esta serie de seminarios web que hemos tenido en el marco de la celebración el mes de la seguridad del paciente, el Día de la Seguridad del Paciente. Quiero recordarles a todos, en este momento sí estamos poniendo el link del formulario de Google en el chat para aquellos que todavía no lo han completado, de manera que podamos preparar los certificados de participación. Si alguno de ustedes tiene algunas dudas, acá está la dirección de correo a la que pueden escribir, seguridaddelpaciente@gmail.com, por si tienen alguna duda con relación a sus certificados. Quiero agradecer muy especialmente a los panelistas de esta noche, al doctor Sebastián Ávila, a la licenciada Alba Duarte y a la doctora Natalia Mesa, pero también recordarles a todos ustedes nuestro agradecimiento grande, casi 200 participantes nuevamente esta noche, y ha sido así en las últimas 4 semanas. Recordar a nuestros panelistas de los 4 seminarios, el doctor Hermida, el doctor Delgado, el doctor Cesario Saldívar, la doctora Lovera, la licenciada Sandra López, todos ellos quienes generosamente han compartido con nosotros sus experiencias y sus conocimientos para seguir avanzando en este compromiso con la calidad de atención. Por supuesto, a la Dirección de Calidad por la iniciativa, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo de Población de Naciones Unidas y a la OPS-OMS por el apoyo para realizar estos 4 seminarios. Muchísimas gracias a todos. Esperamos encontrarnos prontito y en breve con otros temas vinculados a la calidad, y tengan todos muy buenas noches.